Tengan todos muy pero muy buenas noches. Aquí comienza El Refugio por Argentina Televisora Color o Canal 7. A partir del lunes, Canal 7, recuérdelo. Nuestro programa de hoy. La Feria del Libro marcha a las mil maravillas. Mucha gente, muchas ventas. Hoy, aquí en El Refugio, Néstor García Canclini y Irving Yalom. Néstor García Canclini va a hablar de cultura y globalización. Yalom ha creado un cruce entre terapia y literatura. Un cruce que para muchos es fantástico. De hecho, cada libro de él tiene 6, 7, 8, 10 ediciones. Otro tema importante que a mí me apasiona, Tristan Bauer. Tristan Bauer con una película que habla de Jorge Luis Borges. Una película interesante, discutible en algunos aspectos. El título de la película proviene del poema de los dones. El título es Los libros y la noche. Cuando Jorge Luis Borges se queda ciego, escribe el poema de los dones. Le dan la Biblioteca Nacional y él ya no ve nada, no puede ver esa cantidad impresionante de libros. Y entonces escribe: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Por eso se llama así la película de Tristan Bauer. Le cuento también, el sábado que viene aquí, Mario Vargas Llosa, hablando de la Fiesta del Chivo y todos los problemas también que trajo la Fiesta del Chivo, su último libro, cuando lo presentó en Santo Domingo. Muchos problemas. Gente incluso que habló de que se podía llegar a perpetrar un atentado contra Vargas Llosa. Vargas Llosa va a estar aquí con nosotros el sábado que viene. Nos presentamos, señor director. Laboratorios Vago, con 3 plantas integrales en Argentina y 15 centros en Latinoamérica, asegura productos de máxima calidad y efectividad terapéutica. Vago, ética al servicio de la salud. Telefónica. Comunicar es nuestra cultura. En abril, Alfaguara presenta La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa, la nueva y más esperada novela de Vargas Llosa que relata el fin de la dictadura de Trujillo. Un libro para no perder las raíces, una novela que ya es historia. Críticas de Jorge Panesi. Por primera vez una recopilación de los mejores artículos de Jorge Panesi, un libro de Editorial Norma. Grupo Editorial Sudamericana presenta Las aventuras de la vanguardia, el arte moderno contra la vanguardia de Juan José Sebrelli y colección Parejas que hicieron historia, una colección destinada a recrear los grandes romances de la historia. Néstor García Canclini es argentino. Pasó algo muy gracioso. Me dijeron en la Feria del Libro y entre las figuras extranjeras viene Mario Vargas Llosa,
Néstor García Canclini. No, señores, es argentino, no vive aquí hace bastantes años. ¿Qué tal, Néstor? Muy bien, bueno, contento un gusto de estar de nuevo en el programa. Un gusto saludarlo. Y vive en México. ¿Sí? Vive en México y hace muy poco se publicó aquí La globalización imaginada, este libro que tenemos en nuestras manos. Y que me gustaría que usted, que es el autor, entusiasmara a la gente con el altísimo contenido de este libro. Es un libro que nació de la preocupación por relacionar lo que se dice sobre globalización, que además es muy variado y muy contradictorio, con lo que sucede en la interculturalidad. La globalización propicia esta intensificación de dependencias recíprocas entre culturas muy distintas. Hoy tenemos la posibilidad de conectarnos en el día, en el instante, con lo que sucede en Asia, en Estados Unidos, en países muy lejanos. Pero también hay una fluidez de las migraciones y de las comunicaciones entre los que se van y los que se quedan de una misma familia, de una misma ciudad. Y todo esto pareciera desarrollarse con independencia de la globalización. Lo estudian los antropólogos o algunos especialistas literarios o de humanidades. Y los economistas nos cuentan una historia, una narrativa sobre la globalización económica, como si fuera el pensamiento único. Pero en realidad es un pensamiento muy diversificado. La manera en que entienden la globalización un gerente de un canal de televisión o un artista que quiere exhibir en Estados Unidos o Europa, o un japonés que quiere expandirse hacia Occidente con sus negocios, o un migrante indocumentado que pasa fronteras, son ideas muy distintas. ¿Usted cree que las identidades culturales tienden a desaparecer? No. Algunas están más amenazadas, otras están impulsadas por la globalización. Y depende además en qué campo nos situemos. En el caso de las identidades latinoamericanas, es evidente que hay identidades que están recomponiéndose, reformulándose por la globalización. Pero también hay parte de la producción latina, por ejemplo la música, que se está expandiendo como nunca había podido a Estados Unidos, a Europa, a veces editada por transnacionales como Sony o difundida por MTV, y generando una interacción, fusiones con música de otros lugares que nunca habíamos conocido y que son posibles precisamente por esto que llamamos globalización. Probablemente Canclini en el campo del cine sea más difícil. Sí. Digo por el poder económico Sí. de la maquinaria hollywoodense. Esto hace que invadan los mercados y que países como Italia o Francia estén tratando de preservar la industria nacional. Efectivamente, los países europeos han logrado definir, por lo menos los que están dentro de la Unión Europea, esos 15, han constituido un espacio audiovisual europeo. En el libro proponemos algunas hipótesis de cómo podría pensarse en un espacio cultural latinoamericano que nos ayudara a ser un poco más solidarios y a conocer más lo que ocurre en nuestra región y poder exportarlo mejor también. Por el momento hay una gran diferencia entre esa capacidad de producción endógena y de aliento a su propia producción que tienen los europeos, especialmente Francia, Inglaterra, Alemania y España, y lo que estamos haciendo en América Latina. ¿Usted qué entiende hoy por cultura, por culturas híbridas, concepto que usted desarrolló en otros libros? ¿Qué entiende hoy por el concepto de cultura? Varias cosas. Algo que yo mismo reviso de mi manera anterior de pensarlo es que cultura es el conjunto de actividades que tienen que ver con la significación social, con el sentido de la vida en sociedad. Por lo tanto, hay cultura en todas las sociedades y en todas las dimensiones de la vida social. Al mismo tiempo hay que decir que la cultura se ha constituido en los países modernos en un área específica, ¿no? Las artes, la comunicación masiva, las industrias culturales configuran espacios específicos, no están disueltas como en un pueblo arcaico, en el conjunto de la vida social. Entonces hay que trabajar con esas dos ideas. Pero me parece que algo nuevo que está ocurriendo es que hoy
mucho de lo que denominamos cultura es nuestra manera de vernos a nosotros mismos en oposición o en contraste con los otros. Esto es una vieja noción de la antropología, pero hoy se ha vuelto evidente porque todo el tiempo estamos confrontándonos con una variedad de productos, de mensajes que vienen de muchísimos puntos del globo y sin los cuales no podríamos ser lo que somos. Pasan a formar parte de nuestra identidad, de nuestros referentes de definición, de imaginación, de sensibilidad. ¿Qué significan los no lugares en la cultura contemporánea? Shopping, aeropuerto. El concepto no es mío, obviamente, no es mío, lo tomo... De Marc Augé. Exactamente, lo tomo prestado. ¿Qué significa esto en la cultura contemporánea? Es un concepto muy exitoso que yo también lo he empleado y que creo que el propio Marc Augé, que lo generó, lo está discutiendo y revisando en los últimos años. En parte hay estos no lugares, estos lugares indefinidos de tránsito, carreteras, aeropuertos, pero que se parecen en muchos lugares y a la vez tienen signos diversos en cada cultura. Y a la vez son apropiados por la gente. Un shopping puede ser un no lugar para algunos que solo transitan, pero para los jóvenes que se reúnen lo convierten en su lugar de cita, en lo que antes era la cafetería o la iglesia o el parque, se vuelve un lugar. Entonces tenemos que ver para quién significa lugar y para quién no lugar. Y es interesante ver qué pasa en la coexistencia de esos malentendidos, ¿no? Claro. ¿Y qué ocurre con un lugar como McDonald's, por ejemplo? Digamos que en cualquier parte del mundo, o en muchas partes del mundo, hay uno, ¿no? ¿Esto es parte de esa uniformidad a la que se tiende? En parte sí, y McDonald's es de las empresas menos flexibles, a diferencia de MTV o de otras que se adaptan a los lugares en que se instalan e interactúan con la cultura local. McDonald's tiende a exportar un solo tipo, un solo menú muy limitado, por otra parte. Sin embargo, el significado social y cultural de McDonald's no es el que preveíamos a comienzos de los 90. Me acuerdo los artículos alarmantes de diarios parisienses cuando veían que se expandía esa cadena y que llevó a escribir varios libros sobre la McDonaldización del mundo. Lo que vemos hoy es que no hay tal uniformación. Junto con McDonald's hubo un cosmopolitismo de la gastronomía en casi todas las grandes ciudades. Y vemos en Buenos Aires, en México, en Nueva York, en ciudades medianas inclusive, que hay la posibilidad de comer comidas asiáticas de varios países, de cadenas a veces como las japonesas o de otro tipo. Y en realidad lo que está ocurriendo es, junto con la tendencia homogeneizadora que existe en gran parte de las transnacionales, un movimiento de apertura a otras modalidades de consumo. Néstor, hay que leer, pero en serio le digo, La globalización imaginada de Néstor García Canclini. Creo que es un libro imprescindible para comprender muchas de las cosas que nos ocurren hoy. Piensa lo mismo, ¿no? Muchas gracias, Néstor. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Continuamos transmitiendo nuestro programa. Juan Dofo es un artista plástico de primerísimo nivel y llegar no a su taller en este caso, sino a la galería donde expone y conversar con él, que es un especialista, por supuesto, que sabe lo que hace, para mí fue verdaderamente un placer. Vemos la nota. ¿Cuál es tu propuesta en esta muestra, Juan? Creo que queda claro que hay dos líneas de trabajo, que quizás sea una sola, pero digamos visualmente hay una línea que tiene que ver con la construcción de nuestro propio destino, si querés, o sea, lo positivo y lo negativo nuestro, algo así como cielos e infiernos que aparecen en la muestra. Y por otro lado hay unas estructuras lineales que también marca un poco lo mismo, o sea que la idea de construcción arbitraria o construcción de nuestra propia vida tiene que ver con esta muestra. Tu pueblo está muy presente en toda tu obra. Hablemos de tu pueblo y de la relación que tiene tu pueblo con la pintura.
Bueno, yo nací en un pueblito llamado Mechita, que es de la llanura de la provincia de Buenos Aires, y ese pueblo que, bueno, yo tengo un taller allá, viajo mucho, ha marcado prácticamente mi vida, por eso que creo que en la muestra se nota esa cosa de espacios, de apertura, que a mí me conmueve seguramente mucho ver una tormenta en el campo más que ver los automóviles en la ciudad. Y ese pueblo actúa hoy como un lugar real y simbólico a la vez. ¿Cómo es la realidad? O sea, es lo que vemos, lo que sentimos, lo que pensamos. Aparece todo el tiempo a través de una casita, que es la casa donde yo trabajo, a través de escenas de caminos, de autopistas cercanas o del pueblo en sí mismo vistos de un avión. Hablemos de estas distancias y estas perspectivas que están presentes en tu obra. Fíjate que, por un lado, yo trabajo con un simulacro de ladrillos. Las obras tienen esa construcción. O sea, es lo más sólido que hay, es la palabra arquitectura y ladrillos. Y sin embargo, soy consciente de lo que decís, la obra es evanescente. O sea, hay una especie de desmaterialización a partir de la materia más grande que es la solidez. Y la obra un poco tiene esa ambigüedad. Por un lado, hay una imagen pregnante y por otro lado, cuando uno quiere atraparla se da cuenta que estoy hablando de otra cosa. Estas perspectivas, bueno, a esta altura no sé en qué momento aparecen, pero siempre hubo una fascinación en mí por esta idea de construir, te diría, absurdos, casi como la vida, que no hay sentidos a priori, sin embargo, nos esforzamos por encontrar sentidos. Y desde ahí, algún arquitecto me dijo que son estructuras hiperboloides y paraleloides, o sea, son estructuras casi dantescas, te diría. Juan, ¿qué puedes decirme del color y especialmente de las obras en blanco y negro? A mí me importa, claro, también no sé por qué he llegado a eso. He experimentado el color en todas sus formas toda mi vida, pero más que los aspectos cromáticos del color, me han fascinado siempre los aspectos lumínicos. Por eso que incluso en las instalaciones que yo hago o he hecho, hay luz propia, no dependo de la lámpara de la galería o el museo, tienen luces propias. Y las obras mías en pintura, más allá de colores azules o rojos o marrones, es el blanco y el negro, parece que son dos colores que se están oponiendo brutalmente. Por eso que hay varias obras en la muestra donde parecen negativos fotográficos con contrastes muy violentos de blanco y negro. Cambiamos de tema y yo comentaba fuera de cámara que la novela de Juan Martini que tengo en mis manos, el autor intelectual, tiene como uno de los protagonistas fundamentales, una de las protagonistas fundamentales, a la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, en un permanente vínculo ida y vuelta con los personajes. Pero ¿quién mejor que Martini para explicarlo? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hablemos del autor intelectual. Bueno, el personaje del autor intelectual, Mario Barberi, es un hombre que va buscando a una periodista muy jovencita que desaparece después de entrevistarlo. Y para buscarla, bueno, va por la ciudad de Buenos Aires, camina por Buenos Aires, y entonces Buenos Aires aparece de una manera muy explícita, es casi uno de los temas protagónicos de la novela. Y además se va transformando. Y es la ciudad de Buenos Aires, este hombre va viendo la ciudad que se ha transformado en los últimos 10, 12 años, ¿no? Esta ciudad que va cayendo, digamos, en su historia y en su tradición, para dar paso, digamos, a la fundación de la ciudad global, ¿no? Esta ciudad que necesita la globalización para exponer sus marcas, para hacer sus shoppings, multicines, etcétera, ¿no? Y que se construye sin consultarte a vos, a mí, al ciudadano, si queremos vivir en esa ciudad y en esos barrios transformados, etcétera. De eso trata en parte esta novela, creo que con mucho cariño, con gran amor por Buenos Aires, y con una crítica a esta transformación un poquitito salvaje. Y ¿no? algo que me decías hace un rato, fuera de cámara, era cuando uno lee Paul Auster, Trilogía en Nueva York, por ejemplo, o cualquier otro libro de Paul Auster, está muy presente en la ciudad. Y es cierto, los argentinos en sus novelas, salvo algunas por supuesto, es como si escribiésemos en un punto flotante en el aire, ¿no? En el tiempo. Como que las novelas no tienen tan presente a Buenos Aires. Sí, en los últimos 30 o 40 años a mí me parece que se puede observar un fenómeno de desaparición de la representación de la ciudad en la novela más joven argentina, ¿verdad? Digamos, después
las novelas emblemáticas sobre Buenos Aires, El Adán Buenos Aires, Sobre héroes y Misteriosa tumbas. Buenos Aires, Sobre Sí. héroes y tumbas, Rayuela, etcétera. Por supuesto, existen novelas donde la ciudad está, pero hay como que hubiera una dificultad para representar a la ciudad. Incluso en mis propios, algún libro anterior mío, ¿no? En este libro me propongo todo lo contrario, así que la ciudad esté. Juan, ¿qué pensás de Lola Ongaro? Lola Ongaro es una periodista muy joven, muy inteligente, tiene 19 años, que entrevista a un escritor, así empieza la novela. Un escritor de unos 50 años que acaba de separarse y que tiene una hija. Que tiene una hija chiquita de 10 años. Es un escritor casi fracasado en cuanto al éxito comercial. Es un buen escritor, pero... Y lo entrevistan en una FM trucha, que estuvieron tan de moda hace unos años, hoy están casi todas muy legales, ¿no? Y después de esta entrevista la acompaña en un paseo por Buenos Aires, tarde en la noche, qué sé yo, y termina ese paseo porque ella tiene que ir a ver a un familiar al Hospital Fernández en la madrugada. Y 2 días después le aparece se le presenta el padre de Lola Ongaro, al protagonista Mario Barberi, a este escritor que no sabe muy bien qué hacer con su vida porque ni se anima a terminar de sacar las cosas de las cajas de la mudanza, y le dice que su hija ha desaparecido. Claro, ahí estaría todo el tema policial que a vos te apasiona y que aparece en otras de tus novelas, ¿no? Es decir, es una novela donde lo policial también tiene una fuerte impronta, me parece. Sí. Efectivamente, hay un uso de ciertos recursos o temas o leitmotivs del policial, ¿no? De hecho, la novela en este sentido es una investigación, es una búsqueda. Yo creo que casi toda novela, todo relato, toda vida es una búsqueda de algo, ¿verdad? O una investigación, vamos a hablar en términos de investigación. La novela de alguna manera se acerca al policial por este camino que vos observás. En la medida en que Mario Barberi va buscando a esta chica, va construyendo una especie de suspenso y una trama a descubrir. Y hay referencias muy concretas que me impresionaron. Por ejemplo, Osvaldo Soriano está presente, Samuel Beckett en Reflexiones del autor, ¿no? Y me impresionó que hasta aparece mi amigo Carlos Ulanowski ahí. Hasta Carlos Ulanowski. Digo, no hasta como, al contrario, digo, qué arraigada que está a cierta realidad intelectual, periodística contemporánea, porque las referencias que hace Soriano, Beckett, son compañeros de ruta siempre de muchísimos intelectuales y no intelectuales, ¿no? Sí. Bueno, la novela busca en diferentes registros, por supuesto, hablar de alguna gente que forma parte de Buenos Aires. Yo creo que el escritor Osvaldo Soriano forma parte de Buenos Aires y en este caso es amigo del protagonista cuando Osvaldo todavía vivía. Y entonces se encuentran varias veces a lo largo del tiempo y tienen algunas conversaciones acerca de las fotos acerca del paso del tiempo, acerca de las novelas que escriben, etc. Y Carlos Ulanowski es un periodista, supongo que por todos conocidos. No, y talentoso, y buena persona. Y a la hora en que Barberi tiene que encontrarse con un periodista claro, para hablar de algo, se encuentra con Carlos. También me divertí con la novela y esto lo quiero compartir con usted. Por ejemplo, hay un médico que es un médico para hipocondríacos, ¿no? Yo soy bastante hipocondríaco, entonces aparece el médico para hipocondríacos, no me sale la palabra, y dice, no, pero cuando tiene un enfermo en serio ya es otra cosa, ¿no? Ya ese es malo, digamos. Tiene humor la novela, tiene algo muy, muy entrañable el autor intelectual. Para mí, yo creo que viene muy bien una novela como el autor intelectual. Esta es la sensación que tengo. ¿Estás escribiendo otra? No, todavía no. Estoy terminando esta, digamos que ya está en la calle, y con la idea, por supuesto, de otra, pero todavía no la empecé a escribir. ¿Y cuál es tu marca principal en esta novela? ¿Cuál crees vos que es tu marca principal? Yo creo que el volver a contar una historia de la manera más lineal que puedo, mis últimas novelas son un poco más experimentales que esta, un poquito más complejas de leer. Estoy absolutamente orgulloso de esas novelas. A mí la anterior me gustó mucho. ¿Cuál era el nombre? La máquina de escribir. La máquina de escribir, esa me gustó mucho. Es una novela que yo amo, pero es una novela que exige un lector con ganas de leerla, ¿no? Esta novela se deja leer más fácil. No por eso, me parece, es más simple. Pero le permite al lector entrar mejor en la trama, en la ciudad, en los personajes.
Última pregunta sin respuesta. ¿El autor intelectual sos vos? No. No. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Señores, a leer El autor intelectual de Juan Martini. Muchas gracias, Juan. Gracias, muchas gracias. muchas gracias. Seguimos transmitiendo nuestro programa por todo el país. Un secreto para Julia, de Patricia Sagastizábal. El libro elegido unánimemente Premio La Nación 1999 por los jurados Jorge Edwards, Tomás Eloy Martínez y María Esther de Miguel. Publicó Editorial Sudamericana. Colección García Márquez para jóvenes. 3 cuentos de uno de los escritores latinoamericanos más importantes del momento. Un libro de Editorial Norma. En abril, Alfaguara presenta Mujeres en Viaje, de Mónica Schurmuck. El libro reúne testimonios de viajeras rioplatenses que recorrieron lugares exóticos y remotos y de mujeres extranjeras que visitaron nuestro país entre el siglo XIX y el XX. El Rey Blanco, de Pacho O'Donnell. La historia que nunca nos contaron sobre la conquista y colonización de nuestras tierras. El libro que consagró a su autor con el Premio Libro de Oro 1999. Publicó Editorial Sudamericana. Hoy hablé de visitantes ilustres en la Feria del Libro y uno de ellos, que en la Argentina vende muchísimos libros, es Irving Yalom. Usted seguramente lo conocerá o por su último libro, Terapia a dos voces, o por libros anteriores como Verdugo del Amor, por ejemplo, o El día que Nietzsche lloró. Está con nosotros y usted escucha un murmullo de fondo. ¿Sabe lo que es ese murmullo? La traductora que le está contando en este momento lo que estoy diciendo. ¿Cómo le va Irving y cómo le va Olga? ¿Cómo están ustedes? Very well. Very pleased to be in Argentina. Estamos muy bien y estamos muy contentos de estar en la Argentina. Pienso en esta unión entre terapia, material psicoanalítico y literatura. ¿En qué momento se da este deseo suyo de convertirse en escritor a partir de algunos materiales clínicos? Well, I've wanted to be a writer since a very early age, long before I went into medicine. Yo siempre quise ser escritor desde muy joven, antes de empezar a estudiar medicina. But it was the urge had to be submerged from my medical studies. Pero este impulso, este deseo que yo tenía tuvo que ser sumergido por mis estudios en medicina. And then in some of my psychiatric textbooks, I gave voice to that in small stories that I wrote, clinical case studies that were just a paragraph or two. Y luego, en mis textos que yo escribí sobre psiquiatría, le di voz a ese deseo y entonces en pequeñas dosis fui escribiendo historias que se basaban en los casos clínicos que yo había estudiado. But it was in the book Love's Executioner and Every Day Gets a Little Closer that I really gave free rein to my writer's voice. Pero fue cuando escribí El Verdugo del Amor y Terapia a dos voces en que realmente liberé esta voz y me convertí en un escritor. En Verdugo del Amor hay algunos casos muy límites, se lo cuento a usted también que está al otro lado. Por ejemplo, un hombre joven que muere de cáncer, por ejemplo, una mujer que sufre mucho por amor. El doctor Yalom utiliza estos materiales para crear ficción. La pregunta es si alguna vez tuvo algún cuestionamiento ético al respecto, si no sintió que era como pasar una barrera en cuanto a la intimidad de la gente que él analizaba o que estuvo en tratamiento con él. Esta sería la pregunta. No, I would never write a story that I didn't have the permission of the patient, that it's a legal necessity at this point. So all the patients saw the story in early form. No, yo nunca me atrevería a escribir una historia sin contar con el permiso del paciente por una necesidad legal. Yo lo que haría en primer lugar es preguntarle al paciente si me permitiría hacerlo. They also understand that I'm not writing about a whole course of therapy.
En realidad tampoco estoy escribiendo sobre todo el curso de la terapia. That would be very boring and not good literature. The everyday events of every single hour can be very dull at times. En realidad eso sería muy aburrido y no sería buena literatura si yo siguiera día por día o sesión por sesión lo que pasa con un paciente. So you take a whole vignette, a whole range of something that happened in a year or two and find one very interesting thing and then magnify that and make that into a story. Entonces lo que hago es tener viñetas a partir de los casos y de todo el abanico que se puede presentar en un año o dos, tomo una cosa y es como si tuviera una lupa y con eso construyo una historia. ¿Qué inspiró un libro como Mamá y el sentido de la vida? Well, the inspiration for the first story, called Mama and the Meaning of Life, was a dream. I had a dream, and it's one of these dreams that you have that you can't forget. It stays with you day after day. La inspiración, por ejemplo, de la primera historia de Mamá y el sentido de la vida fue un sueño que yo tuve y que no podía olvidar y que venía a mí día tras día. The dream, the dream. I was felt that I was dying in a hospital room, and then suddenly I found myself transported into bright sunlight into an amusement park. I don't know what the word is for. Lo que pasó es lo siguiente, yo en el sueño soñaba que me estaba muriendo en un hospital y de pronto me transportaban a un parque de diversiones. And then in the amusement park I was going into a ride. In English it's the House of Horrors. You go into a car and it takes you into a scary, dark house. Y en ese parque de diversiones yo estaba en uno de esos juegos que es como el tren fantasma. But just before the car goes into the darkness, which I think was a symbol for death, suddenly in the crowd outside I see my mother, and I wave to her, and I ask her, Mama, how did I do? Y justo cuando el carrito está llegando a un lugar que yo lo tomo como si fuera el símbolo de la muerte, alguien en la multitud ve a mi madre, la saluda y le dice, mamá, ¿qué es lo que puedo hacer? Meaning, how did I do in life? As though I were asking my mother, with whom I did not have had a very troubled relationship, as though I were asking her, did I do all right in life? As though I were living for her somehow. Entonces eso es como si yo le estuviera preguntando cómo me comporté yo a lo largo de mi vida, y mi madre, con la cual yo tuve una relación que no estaba caracterizada por los problemas, es como si me estuviera diciendo, sí, lo has hecho bien. En la Argentina, hay mucho psicoanálisis, distintas escuelas, APA, Abdeva, EOL, son distintas instituciones psicoanalíticas. La pregunta es, usted en sus libros transmite una pasión muy grande por los beneficios de la psicoterapia. La pregunta sería, ¿ha sido cuestionado por colegas suyos en un momento donde el psicoanálisis, no en la Argentina, que tiene bastante éxito, en otras partes del mundo, no pasa por su mejor momento? You must understand that the books that I'm writing about are about psychotherapy, not psychoanalysis per se. Is a difference between the two. Lo que quiero recalcar es que yo escribo libros sobre psicoterapia y no sobre psicoanálisis, ya que hay una diferencia entre los dos conceptos. Pero hay una base psicoanalítica. There is a psychoanalytical basis, isn't there? Yes, I'm writing about an approach to therapy. I'm thinking of as more of an existential approach. Cuando yo escribo sobre psicoterapia, yo en realidad adopto un abordaje existencial. So each of the stories that I write, or the novels, are meant to be teaching stories or a teaching novel, illustrating some aspects of how we deal with existential threats in our life. En realidad, cuando escribo cada historia, o cuando escribo una novela, trato de tener un objetivo pedagógico y que aborde un aspecto existencial de las cosas que nos amenazan a nosotros en nuestra vida. I don't mean that an existential therapy is a separate freestanding school, but I mean that every therapist or analyst should have a sensibility to these existential issues as they occur in life and in therapy.
No quiero decir con ello que esta terapia existencial es una escuela por separado, pero lo que sí quiero decir es que el terapeuta tiene que tener una sensibilidad que le permita abordar estos temas existenciales. Cuando habla de existencialismo, ¿se refiere a Sartre, por ejemplo? Yes, Sartre very much. Nietzsche is where I often start with, and Camus and Heidegger. Of all these philosophers, Nietzsche was the one that always spoke the most to me. Sí, por supuesto me refiero a Sartre, me refiero a Nietzsche, me refiero a Camus y por supuesto que cuando hablo de estos filósofos, el que particularmente me llega es Nietzsche. Maybe it was because he was the best writer. Quizás porque era el mejor escritor. ¿Y en el campo psicoanalítico, por In ejemplo? the psychoanalytical field, which writers? En el psicoanálisis, por ejemplo, what do you think about Lacan? I do not think of Lacan very much. He's very much not known or appreciated for the most part in the United States. Yo no pienso mucho en Lacan porque Lacan no es una figura que sea muy apreciada en los Estados Unidos. For my part, my work and analytic training have been much more directed towards understanding relationships between people. And their therapists, I don't know if they're known here, like Karen Horney and Harry Sullivan, who played a dominant place in my own education. Yo no sé si ustedes conocen terapeutas como Kornheim o Sullivan, que han sido muy importantes en mi formación como terapeuta, porque en realidad en mi formación como terapeuta me he concentrado en la relación que existe entre las personas. ¿Cuál cree que es el porqué del éxito de sus libros? Why do you think your books are so successful? I hope it's because I'm a good storyteller. Creo que tengo éxito porque cuento buenas historias. And also because I'm writing about issues that I hope cut across various analytic disciplines, that all of us, after all, are concerned with these existential issues. Y en realidad porque también me concentro en temas que van más allá de las fronteras de distintas disciplinas y que se concentran en cuestiones existenciales. ¿Lo han llevado a comer asado criollo? Have you had asado? Asado. Asado, Have ¿no? you had beef, Argentine beef? No. Lo tienen que llevar. Well, you should be taken to have asado somewhere. Sí, es muy, muy bueno. It's very good indeed. Muy bueno. What is it? ¿Qué es? Bueno, ¿cómo explicar el asado? How can we explain Es that? carne, That's beef. beef. Pero bueno, no importa. Bueno. Ya lo van a llevar. You are ¿Está going to have cómodo, asado. está cómodo en la Feria del Libro y está cómodo aquí en la Argentina, en Buenos Aires? En Buenos Aires. Very much. I've been very gratified to see of so much readership. I went to a bookstore today, the Opera bookstore, and 3 women came up to me and kissed me on the cheek. That's never happened to me. Sí, me siento muy cómodo y muy complacido con el contacto con los lectores. Yo fui a una librería hoy, la Ópera, y 3 mujeres se acercaron y me dieron un beso, cosa que jamás me había ocurrido antes. Pero le gustó. But something you liked. Oh, yes, very much. Sí, por supuesto. Irving Yalom, buena estadía Have a y good mucho stay in éxito Argentina con and Terapia Dos Voces, que es el último Have libro que success tenemos with aquí the suyo. Twice Therapy. Thank you very much. Thank Muchas you. gracias. Seguimos transmitiendo nuestro programa por Argentina Televisora Color o Canal 7 desde el lunes, como a usted le guste más. La película se llama Los libros y la noche. El protagonista es Jorge Luis Borges, también Walter Santana, Lorenzo Quinteros, Héctor Alterio. El director es Tristan Bauer y quiero ser totalmente claro. Yo digo, vaya al cine a ver la película, pero yo como crítico le hice reparos a la película. Por supuesto, yo le hice reparos, pero por supuesto que el producto, la totalidad del producto es un muy buen producto, por lo tanto hay que ir a verla. Tristan Bauer. Y podés contestar todos los reparos que te hice. Dije que la película era solemne, dije que era interesante, me pregunté sobre la escena de Héctor Alterio, pero te escuchamos a vos, acá el entrevistado sos vos. Bueno, ante todo quiero decirte que estoy muy contento de estar acá en este programa y es la primera vez que estoy en ATC desde la nueva gestión y me parece una maravilla que podamos estar hablando de estos temas en un canal público. Me parecía algo tremendo lo que era ATC en la gestión anterior, las basuras y tener a un personaje que cortaba manzanas y hacía sorteos cuando creo que la función verdadera de este canal es la de tener espacios como el tuyo, ¿no?
Yendo ahora a la película y a los reparos o a la crítica, mira, yo lo que te puedo decir es que esta película surge de un trabajo muy intenso, de una valoración mía muy grande de la figura de Julio Cortázar. Julio Cortázar es tu anterior película, que era fantástica, para mí inolvidable. Esa película siempre hablé bien, se llamaba Cortázar, era un documental. Y cuando me sumerjo en el mundo de Borges, me sumerjo con un respeto absoluto, ¿no? Vos hablas de solemnidad. Yo no creo que haya solemnidad. Tal vez se sienta algo que es muy fuerte en mí, que es de una valoración y un respeto inmenso hacia Borges. Cuando yo me coloco frente a Borges, no me coloco frente a un igual o a un par. Me coloco a un grande de la literatura en serio y lo abordo desde la admiración y desde la fascinación de la palabra y del mundo que crea con esa palabra. Y así fuimos creando esta película, que es una combinación de documental y ficción. Y es así porque la película no se mete únicamente en la vida de Borges, sino fundamentalmente en su obra. Y para eso contamos con el trabajo de Walter Santana, ¿no? Hablábamos fuera de cámara, algunos reparos tuyos del trabajo de Walter, de esto de un excelente actor. Claro, es un excelente actor. Lo que yo digo es que copia a Borges, y vos sostenés exactamente lo contrario. Yo absolutamente lo contrario. Creo que uno de los grandes logros de la película es la incorporación de Walter. Yo estoy felicísimo de que Walter esté allí, porque lo que hace fundamentalmente Walter en la película no es hacer y recrear el personaje de Jorge Luis Borges, sino de crear aquel personaje que Borges inventa en su literatura. Es decir, para los que no lo leyeron, muchas veces Borges crea un personaje que se llama Jorge Luis Borges, y justamente los cuentos que nosotros incluimos en la película, como El Otro, como El Libro de Arena, como La Biblioteca de Babel o como Utopía de un Hombre Cansado, el personaje se llama Jorge Luis Borges, pero es un personaje de la ficción creado por la pluma del escritor. Bien, y es fundamentalmente el personaje que representa Tristán, convengamos que hay un parecido físico. Bueno, Walter tiene un parecido físico, y como se trataba de alguna manera de representar a este personaje, nosotros lo aprovechamos y lo desarrollamos. Pero esta es una escena muy hermosa donde está Leo Sbaraglia, acaba de pasar la escena con Walter Santana. Yo lo que digo es que hay una intención por parte de la dirección de que Walter Santana se parezca mucho a Jorge Luis Borges, y en eso Walter Santana es un gran actor. Siempre va a perder Walter Santana. Respeto tu opinión, no coincido absolutamente contigo. Creo que sobre todo desde la palabra, desde la voz, desde el intenso trabajo de la voz, hay un abismo y no hay un trabajo de imitación. Borges ha hablado de una manera muy particular. Como no soy actor, no voy a pretender imitarlo acá, y todo lo conocimos, era muy, muy particular. Y no hay desde la palabra un trabajo de imitación. Desde la imagen hay algunas cuestiones de aproximación, pero nunca de imitación. Nuestro trabajo, y vuelvo a insistirte en la valoración inmensa del trabajo de Walter, ha habido buscar un clima, un tono que nos permita acompañar a este Borges de la realidad, que también lo trajimos a partir de imágenes de archivos y de testimonios que encontramos en todo el mundo, ¿no? Por otra parte, creo que la película tiene un clima muy logrado. Hay escenas memorables, por ejemplo, el encuentro del vendedor de Biblias que vende el libro Infinito, que es el libro de Arena, un texto memorable, un cuento de Borges memorable, que es un libro. El libro se llama Libro de Arena y contiene el cuento Libro de Arena. Es una escena increíble, está increíble ese Lorenzo Quinteros. No así para mí, en mi opinión. Yo es por mi honestidad intelectual, porque digo, pero me parece maravilloso si no vas a creer, este tono. Si no vas a creer que lo que digo en un lado después no lo digo en otro. No me pareció tan lograda la escena con Alterio, por ejemplo. Sí, la con Lorenzo Quinteros. Sí, de alguna manera el cuento ese, que es el último cuento de la película, es un cuento que se llama Utopía de un Hombre Cansado, donde Borges no crea un solo Borges, sino que crea dos Borges, porque hasta él lo dice hasta cuando habla de ese cuento, que los dos personajes son el mismo. Uno es el personaje que vive en el presente, y el otro es un personaje que vive en un utópico mundo del futuro, ¿no? Y ahí está el encuentro de estos, Alterio y Walter Santana, que de alguna manera esos dos personajes también son Borges, ¿sí? Y ha sido un trabajo, te diría, apasionante, donde se sumergió todo un equipo a profundizar e investigar, y
Yo estoy absolutamente feliz. La película se estrenó en el Festival de Cine Latinoamericano más importante, con mucho como es el éxito, Festival de Habana, donde con nos dieron mucho éxito. el primer premio. Exacto. El premio Coral. ¿Y cuál te gustó más, Cortázar o Borges? Te voy a ser absolutamente sincero. Yo por Cortázar siento amor, y amor profundo, hacia la figura, hacia la persona de Julio Cortázar. Yo podría haber sido un amigo íntimo, creo, de Julio Cortázar. Mi relación con Borges es distinta, es de un respeto intelectual. Claro, de una valoración extraordinaria de la obra, y con el personaje tengo algunos puntos de aproximación y otros no, ¿no? Ahora, con la película son dos películas distintas. Yo creo que... La otra es un documental, absolutamente. Exactamente, hemos trabajado en otro código y estoy muy feliz con el resultado de las dos. Señores, que quede bien claro, pero bien claro, tiene que ir a ver Borges y la noche. Uno puede hacer un reparo u otro, pero el producto final merece absolutamente aplausos. O sea que a ver los libros y la noche. Sin falta, y en estos días, les digo, porque si no, la media espectador y todas esas cosas. Así que ir a ver la media, ir a ver Borges y la noche. Gracias, Tristan. Pero muchas gracias. Seguimos transmitiendo nuestro programa en los últimos minutos, por supuesto. Enseguida volvemos. El autor intelectual de Juan Martini. Una extraordinaria novela donde el amor y el crimen se tejen sobre una Buenos Aires hechicera y brutal. Un libro de Editorial Norma. En abril, Alfaguara presenta ¿Qué queremos las mujeres? De Erika Young. Un estudio serio y ameno de una de las más prestigiosas divulgadoras de la situación actual de las mujeres con respecto a temas como el amor, el poder, el sexo y la familia. Grupo Editorial Sudamericana presenta Cambuj, el libro del destino. Astrología maya de Ludovica Esquirru y Carlos Barrios. Un libro llave que abre las puertas del fascinante mundo de los mayas. Telefónica. Comunicar es nuestra cultura. Laboratorios Vago. Con 3 plantas integrales en Argentina y 15 centros en Latinoamérica, asegura productos de máxima calidad y efectividad terapéutica. Vago. Ética al servicio de la salud. No todas las figuras internacionales que están en la Feria del Libro han podido estar en el refugio. Este libro que tengo en mis manos es de Nicole Brossat. Nicole Brossat es la más importante o una de las más importantes poetas canadienses. Mañana a las 5 de la tarde, la Feria del Libro presenta en el Presente La Pulsación, libro traducido del francés por Sarah Cohen, persona ligada al refugio, por cierto, y Alicia Genovese. Mañana la presentan entonces a Nicole Brossat, Sarah Cohen y Alicia Genovese. Los espero el sábado que viene, en el mismo horario, ¿con quién? Con La Fiesta del Chivo, libro de Mario Vargas Llosa. Vamos a dedicarle íntegramente el programa a Mario Vargas Llosa. Les envío un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos.